Hoy domingo 7 de abril. El Evangelio según San Juan nos muestra la escena en donde la adúltera, esa mujer que había sido sorprendida en flagrante infidelidad a su esposo, está siendo enjuiciada para ser apedreada. Para poner a prueba a Jesús, los escribas y fariseos le preguntan: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear ya a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto, como lo sabemos, para ponerlo a prueba, tener una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, sus acusadores comenzaron a escabullirse uno por uno, a hacerse hacia atrás, primero los más viejos, después los más jóvenes, y dejaron a Jesús y a la mujer solos. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Este pasaje es conmovedor y consolador. Jesús perdona a alguien que ha estado en flagrante adulterio. Aquella mujer está siendo enjuiciada de la manera más vil para ser apedreada a la luz del día y morir en la ignominia. Jesús, siempre que interviene, ya sea para hacer un milagro de sanación o curación, o en un milagro para evitar la muerte de esta mujer, y una muerte injusta, porque nadie merece ser asesinado en esta tierra por ser adúltero. Merecerá una gran penitencia y tendrá que arrepentirse, y quizás, si no le alcanza a purificar su pecado, tendrá que tener un largo purgatorio, pero no merece la pena de muerte. Sin embargo, Jesús le habla más al fondo de su corazón y le dice: no vuelvas a pecar, no peques más. Y este es el mensaje de esta Cuaresma: no peques más. Qué importante es reconocer nuestro pecado. Solo así nosotros podremos darnos cuenta en dónde estamos espiritualmente. Todos tenemos pecado, hermanos. El Señor nos sacó del charco, y si no fuera por la gracia de Dios, seríamos capaces de las peores infamias, de las peores palabras atroces, de aniquilar a nuestros hermanos de cualquier forma, de envidiarles y traicionarles. Por eso el Señor nos invita a no pecar más. De este modo, nosotros somos invitados a la conversión frente a los calumniadores, frente a aquellos que nos acusan porque somos pecadores. Jesús levanta la voz para tener piedad del pecador, para ajustarle la pena y sacarle del embrollo, y por eso salvarle la vida natural o física, y salvarle la vida eterna. En este episodio, donde la mujer es acusada de adulterio, donde es una pecadora pública, el Señor interviene para darle su misericordia, y los malévolos acusadores se escabullen y la mujer queda sola frente al Señor. Queda la miseria del pecador, y la misericordia con M mayúscula. Dice San Agustín, cuando habla de esto precisamente, esos dos representan la miseria del pecado y la misericordia de Dios. Jesús no ha venido a juzgarnos, eso es lo que Él nos dice, sino a traernos su misericordia al punto de darle vida al mundo. Jesús absuelve a la adúltera: anda, y en adelante no peques más. Mientras la liberación de unos es asesinar y matar al pecador,
o al criminal, la liberación que propone Jesús es la de salvar al pecador del pecado y de la sentencia de la muerte física y de la muerte espiritual en el fuego eterno. Cuando veo esta escena, contemplo a un Jesús extraordinariamente bueno. Claro que lo es, pero qué bondad y qué corazón el de aquel que se arriesga a que lo maten a él, porque pudieron haber empezado a apedrear a la mujer y recibir las pedradas y también matarlo a él. Recordemos que estaban endurecidos de su corazón estos malvados y buscaban esto para poner a prueba a Jesús y entonces acusarle, para luego matarle también. El corazón de Jesús se enternece frente a nosotros como pecadores, cuando nos ve desvalidos porque hemos cometido tantos pecados, cuando nos sentimos con tantas culpas que pensamos que no nos puede perdonar el Señor porque hemos hecho tantas cosas malas, cuando encontramos a un Jesús que a pesar de nuestra maldad nos tiende la mano para sacarnos del charco, del fango, con una advertencia solo: no peques más. Si el Señor nos ha sacado del charco, nos ha sacado del pecado, ¿qué debemos hacer nosotros para no pecar más? Fíjate bien, si el Señor ya llegó a tu vida y te encuentras frente a una relación que te lleva al pecado, ¿qué tendrías que hacer? Dejarla. Invitar a la castidad. Eso duele mucho, hermano o hermana, que me escuchas, porque seguramente perderemos a la persona. La perderemos para la tierra, pero la ganaremos para el cielo. La castidad es una virtud extraordinaria que nos permite renunciar a todo, para que ese todo al que renunciamos se le multiplique a aquel que ha recibido el don de la castidad de su hermano, que no lo llevó al pecado. Cuando nosotros cometemos un robo, ¿qué tendríamos que hacer? Pagar. Si no a la persona que robamos, porque no es posible, dar el equivalente en una buena limosna. Si nosotros ofendimos a nuestro hermano, pedirle perdón y acercarnos a pedirle perdón y mandarle a hacer misas y ayunar por nuestro hermano. Si nosotros decimos muchas malas palabras, ¿qué podemos hacer para subsanar todo esto y no pecar más? Bueno, desde luego que en todos los casos confesarnos arrepentidamente, pero hacer un esfuerzo por no decir malas palabras ni chistes de doble sentido, bajo pena en la que nosotros nos impongamos el castigo de comer un pedacito de cebolla o de ajo, para acordarnos que eso ha sido una conducta mala. Y así podríamos ir analizando qué puedo hacer frente a este pecado. Pongamos una lista de los que nos acordemos. ¿Qué puedo hacer por esta ofensa que le hice a este hermano? ¿Qué puedo hacer por este dinero que no he pagado? ¿Qué puedo hacer por estos impuestos que no he pagado? ¿Qué puedo hacer por la ofensa que le hice a mi papá y a mi mamá de maltratarlos? ¿Qué puedo hacer de la infidelidad de mi esposo o de mi esposa? ¿Qué puedo hacer? Y así, y poco a poco ir realizando estas pequeñas acciones para ir reparando y no pecar más. El corazón precioso de Jesús nos ha dicho que Él no nos juzga, siempre y cuando nos arrepintamos, hermanos. Porque hay muchos que piensan que como Jesús es tan bueno, pues les va a dar tiempo de arrepentirse en el último momento, o ya llegados allá, el Señor les va a decir: pasa, hermanito, aquí te recibo, hijo mío tan querido, aunque haya sido un pecador empedernido, pásale. No, así no va a ser. Así que preparémonos, escuchemos la voz del Señor que nos sacó de la muerte física y espiritual y obremos en consecuencia para dejar el pecado. Enamorémonos de Jesús, conozcámosle mejor, pidámosle esto a Él, pidámosle que nos dé ese amor más profundo, que nos enseñe a conocerlo más, que nos haga tener mayor presencia de Él en cada instante de nuestra vida y que nos haga y nos ayude a librar la tentación para no pecar más. Que Dios te bendiga.